¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Como cada semana. Estamos en la entrada del centro arqueológico, del sitio arqueológico de El Cerrito. Nos acompaña su titular, Claudia Dovalín, y nos acompaña nuestro amigo Ramiro Valencia, a quien conocimos en el Museo Regional de Querétaro, en la biblioteca, tomando unas fotografías. Estamos entrando en un sitio, bueno, nos recibe inmediatamente la placa que le rinde homenaje a un arqueólogo. Esta serie del Foco que llevamos haciendo todo el año, le ha estado rindiendo homenaje al aniversario 85 de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero ha sido un homenaje también a todos los arqueólogos de los lugares a los que hemos ido y al trabajo que han realizado. Claro. Pues aquí nos encontramos con esta placa que conmemora el trabajo del doctor Daniel Valencia Cruz, que dedicó un cuarto de siglo, 29 años de labor para poder recibir a la población en este maravilloso centro ceremonial tolteca. El año pasado, Daniel, a bien tuvo retirarse y esperemos que camino al Mictlán ya esté en el inframundo, pero bueno, nos dejó este gran legado que es el sitio arqueológico. ¿Verdad? Sí, jovencísimo. De hecho, quedó mucho por hacerse, mucho por descubrirse, mucho por escribirse. Pero desde que comenzó su trabajo, Daniel siempre tuvo una visión como muy amplia de lo que podía ofrecer un sitio arqueológico. Por eso es que podemos tener estos senderos de acceso que son accesibles a todo tipo de público, ¿no? Y podemos tener estas plazas, tenemos cedularios y tenemos algunos otros recursos que nos hablan de este centro ceremonial. Y es un sitio, perdón, es un sitio reciente, ¿no? Es decir, su apertura al público es reciente, decir, no, exacto. desde luego que no en la antigüedad, Bueno, ¿no? quisiera que Ramiro nos pudiera platicar un poco del contexto histórico de este sitio, porque no va al año 2000 ni a 1995 cuando llegó Daniel, sino tiene muchísimos más. Sí, claro. Bueno, nos tenemos que ir hasta 1777, cuando la Nueva España, el virreinato, decide hacer un registro geográfico y de población y de cómo estaban las misiones en aquel momento. Lo encabeza Teodoro de Croix y lo nombran el primer capitán general de las tierras de Nueva España, desde el norte de Nueva España, y con él sale de la Ciudad de México pues todo un grupo de exploradores. Entre ellos venía Juan Agustín de Morphy, que es asturiano de ascendencia irlandesa, y viene Carlos Duperret. Morphy viene pues para hacer registro de cómo están las comunidades, cómo están las misiones en el norte, y Duperret viene pues a hacer registro más bien geográfico de las poblaciones, etcétera, etcétera. Ellos salen el día 4 de agosto de 1777 y el día 18 llegan a la ciudad de Querétaro. Inmediatamente les dicen, bueno, es que acá en San Francisco Galileo, que es una población que actualmente es el pueblito, que se encuentra de este lado exactamente, pues los franciscanos están sacando ídolos y cosas de estas. Ellos, muy curiosos, pues echan el recorrido, que son 8 kilómetros de la ciudad de Querétaro hacia acá, y pues conocen lo que están haciendo los franciscanos, y están sacando pues lo que son chacmol, estandartes y todo este tipo de piezas. Atlantes, por ejemplo, que están registrados. Entonces, bueno, tenemos el primer registro hecho por Duperret de la Plaza de las Esculturas, que ahorita la vamos a ver. Encuentran ellos un cerro cubierto de vegetación. Exactamente. Y todo lo que sería pues un campo, monte. Exacto. Cerro del Cascajo le llaman ellos, porque pues es un cerro cubierto de vegetación, lleno de lajas. Cerro Pelón también se le llegó a llamar, ¿no? Entonces, bueno, es el primer dato propiamente que tenemos y las primeras gráficas que tenemos, 1777. Oye, pero hay un antecedente, ¿no? En el siglo XVII también los franciscanos registran que sigue siendo un lugar de culto para las poblaciones indígenas que están asentados alrededor. Exactamente, sí es un dato que no gusta mucho hablar porque hay gente que es muy religiosa, pero sí en este santuario, que es el Cerrito, se veneraba la diosa Itzpapalotl, que a la larga, pues bueno,
se transforma de alguna manera en la Virgen del Pueblito. Claro, los Sustituida, franciscanos es sustituido el culto, sí, ¿no? pero Este, todavía, es decir, ya un siglo después de la conquista, la gente seguía 1632. viniendo, ¿no? De hecho, sí, de esa fecha es la talla de la Virgen del Pueblito, 1632, hecha la por Virgen. un señor Gallegos, padre Gallegos. Padre Gallegos. Padre Gallegos. Ajá, 1631. La escultura se trae precisamente a los pies del basamento piramidal y se le rinde culto también, cosa que todavía se sigue haciendo hasta la Sí, fecha. es una virgen que goza de mucha popularidad en esta zona. Pero que desata un culto tremendo. Que hasta la actualidad Así sigue es. siendo muy venerada Pero, y muy claro, querida. Desata un culto, un verdadero furor en esta zona, atrayendo gente de todos los lugares, de la zona del Bajío, de Guanajuato, Así es. Michoacán, etcétera. Pero es precisamente un eco, un reflejo del impacto que tuvo la deidad femenina, que en la época prehispánica era adorada en este lugar. Es una reverberación Exacto. de un culto que tiene más de 1000 años. Así es, así Y es. también del sincretismo famoso del que siempre hablamos en la cultura mexicana, ¿no? Aquí podemos ver de una manera pues muy evidente cómo se hace esta sustitución de un culto a otro, ¿no? Respetando el culto original, pero dándole ya una vocación católica. Así es. Así Y es. este impacto que tiene precisamente la Virgen del Pueblito, la tuvo la diosa Izpapálotl en toda la región. Sí. Por eso era un centro ceremonial al que venían gente de muchas partes del... De hecho, De cuando el Mesoamérica. lugar es abandonado, ya nos platicarán ahorita con, Sí, claro, con por detalle. supuesto. Cuando el lugar es abandonado, el culto sigue. Así es. Así es. ¿No? Deja de funcionar, digamos, que como Como un centro ceremonial estrictamente. exacto. Se van los toltecas, se quedan otras poblaciones, pero siguen rendiendo cierto tipo de Y rituales. esta diosa tiene un origen tolteca, ¿no? Sí, es la madre de los grupos toltecas. De hecho, podemos Ahorita les hablar- contamos un poquito sobre ella. Podemos hablar de 3 momentos del Cerrito, ¿no? Así es. ¿Por qué no Uno. comenzamos por uno? Bueno, no soy arqueólogo, pero sí, estamos hablando del 300 más o menos, después de Cristo, es decir, en pleno clásico. Hay grupos de la zona de Chupícuaro, de la cultura Chupícuaro, que no tiene grandes centros ceremoniales, pero tiene mucha influencia cultural en cuanto a cerámica, en cuanto a mucho tipo de cosas, ¿no? Está esta población de Chupícuaro y para los años siguientes se integra a esta zona la población tolteca. El momento más fuerte de esta zona es cuando se construye el basamento piramidal y Es el momento tolteca. que es el momento, no, pero el momento tolteca ya había empezado. Sí, Sí, y el momento estamos tolteca hablando- es, digamos, contemporáneo a Tula, Exacto. Teotihuacán, ¿no? El basamento piramidal se levanta de alguna manera en el 800 al 900 después de Cristo. Es decir, al final del clásico, principios del posclásico, es en el epiclásico. Entonces, bueno, es el momento en el que estalla realmente la importancia de esta zona, ¿no? Obviamente con los años la cultura tolteca disminuye su importancia y entran los grupos chichimecas, que son los que terminan también con Tula y con todo esto. Porque esto ya está en la frontera, ¿no? Sí, esta es la frontera. La frontera chichimeca. De hecho, es el sitio arqueológico más importante de los toltecas al norte del país. Ha encontrado hasta el momento. Encontrado hasta el momento, exactamente. Sí, Y eso es está, importante. Sí, no podemos decir otra está cosa. ligado con Pero además, Chichén Itzá. sí, claro, es que eso es lo impresionante, que se ha encontrado incluso de la costa del Pacífico, de la cultura mixteca, Tutepec. se ha encontrado de la zona de Guerrero, Exacto, en Oaxaca. Y de la Huasteca en Oaxaca, se ha encontrado de la Huasteca y de regiones tan remotas como Guatemala, Y etcétera. bueno, la importancia registro de este centro de comercio. ceremonial es de que hubo mucha migración. En realidad no hubo un esplendor ya del sitio, se abandonó completamente y más bien estos grupos hicieron estos asentamientos poblacionales que ahora vemos alrededor, ¿no? Con otro uso diferente al que era en la época prehispánica, ¿no? Ya después de eso viene otro tipo de evolución, ¿no? Y pues el sitio cada vez se va haciendo un poco más pequeño en ese sentido, porque la gente Claro, lo empieza lo va devorando. Sí, o sea, cuando Daniel encontró este sitio, así no estaba, obviamente, ¿no? Había mucho campo de cultivo, había pocos asentamientos poblacionales actuales, pero por aquí pasaba un camión, por ejemplo, que llevaba la población de un extremo al otro. Entonces, cuando llega Daniel,
bueno, porque hay antecedentes de otros tipos de exploraciones que se hicieron históricas, Sí, ¿no? en los años Desde 40, ¿no? Me parece. Germán Patiño vino y había un hacendado. Noguera, ¿no? No, en 1932 el hacendado, si se fijan, bueno, si pueden ver atrás del basamento piramidal hay una hacienda. El hacendado pues comenzó a hacer hoyitos y todo lo demás y sacar igual piezas, ¿no? Entonces la población... Era una familia Jauregui. Sí, sí, Jauregui. La población pues baja con el chisme y el gobierno del estado trae a militares y les dice, oigan, pues no pueden estar haciendo esto, ¿no? Entonces les decomisa todo el material y que es el que actualmente está en el Museo Regional de Querétaro y pues ya le paran el asunto. Entonces en 1936 llega Eduardo Noguera. Noguera, sí. Noguera. Y en el 41, Eduardo Margain. Entonces son pequeños trabajos de exploración que se van realizando. Hasta los años 80 llegan a María Carespo, arqueóloga que tuve el gusto de conocer. Y que hace los primeros pozos de sondeo. Exacto. Y empieza a determinar como la época y el tipo de cultura que estaba establecida. Ya para los años finales de los 80s, 90s, entra Carlos Viramontes y Juan Carlos Sánchez Cetina. Y hacen las primeras excavaciones en la área del suroriente, en la base de la base. Y a partir de ahí es que en 1995 Daniel retoma el proyecto y amplía el espectro del proyecto. Es mucho mayor en volumen lo que se ha encontrado de registro tolteca que de otros, de otros, ¿no? Sí, bueno, en la primera temporada de campo hubo una exploración de 1.200 metros cuadrados. En la segunda temporada de campo fueron 3.000 metros cuadrados. Y en estas temporadas fue que se descubrieron las diferentes plazas, altares. Y bueno, el basamento piramidal en su cara oriente y en su cara azul se empezó a despejar de todo la cantidad, porque era un cerro, el Cerro Pelón, como bien lo dicen, ¿no? Y bueno, parte del proyecto de Daniel no solamente fue lograr una declaratoria de patrimonio, de zona de patrimonio arqueológico, sino también tenemos una declaratoria de patrimonio natural, ¿no? Como reserva de patrimonio natural. Entonces, una de las situaciones que se lograron con este proyecto fue la recuperación de la masa vegetal, porque muchas fotografías que podemos ver en la parte histórica, pues esto era más bien como más de desértico, ¿no? No había tanta vegetación. Y actualmente, pues el que Daniel haya hecho eso nos ayuda mucho a tener una recuperación muy importante de la biodiversidad. Aquí están asentados, bueno, no solamente diversas plantas que son locales, sino también muchas especies de animales. Tenemos, bueno, tuvimos zorro, hay tlacuache, hay mapache, hay zarigüeya, alguno que otro conejo y muchas aves. El problema es que esta fauna tiene una presión muy fuerte porque, pues si se dan cuenta, estamos rodeados ya de un colonias. centro urbano, pues. Hay gente que tiene sus gatos, que los deja salir y ya regresan al día siguiente y son gatos que se meten aquí y terminan con los nidos. Entonces es un problema. Tremendo. ¿Es común encontrar un centro ceremonial de tal relevancia dedicado a una diosa femenina? ¿O pues, es una excepción? Es una excepción ahorita, al momento, por lo menos lo que ha descubierto ¿Qué Daniel. explicación hay de eso? Pues en realidad el arqueólogo pues había estado estudiando un poquito esta parte, realmente ve que a nivel Mesoamérica pues hay varios espacios, ¿no? Como Tula, que es, o como la área maya, ¿no? En donde Tlaloc, es algunos tienen una dedicación militar, otras son de gobierno, otras que hoy es la basílica, ¿no? Pero no creo que haya muchos antecedentes. No, en realidad no. Pero bueno, este centro sí es un centro ceremonial dedicado a los dioses, a Iztapalot en particular, pero también encontraron a Quetzalcóatl, se encontró a Tlaloc, ¿no? O sea, no solamente fue una diosa, ella sí fue la principal. Así lo dice Daniel, porque el basamento piramidal tiene 13 niveles, ¿no? Y el 13 es el número de la feminidad. De ahí desprende de que, siendo ella la diosa madre de los toltecas, pudiera ser su centro de adoración, ¿no? Algo hay que hacer notar también el tamaño, las dimensiones del basamento piramidal. Es enorme. En el museo se puede ver la comparación de este basamento piramidal con Teotihuacán, con Chichén Itzá, y es bastante grande. Es como más o menos del tamaño de la pirámide de la Luna, ¿no? O sea, exactamente. Bueno, un poquito menos. Más o menos. Es tan alto como casi Chichén Itzá, pero la base es... Sí, el de la Luna tiene creo que 113 metros, tiene 84 metros por lado y tiene cerca de 30 metros de altura.
Bueno, y algo que llama la atención también de inmediato, creo que no podemos obviarlo, es como el elefante en el cuarto, es esa construcción del siglo XIX que corona la pirámide, ¿no? Sí, tiene que ver con ese hacendado, con ¿no? este hacendado, sí. Que además era un cerro, ¿no? Porque yo no voy a poder tener una construcción. Esa era mi duda. Sí. Cuando él construye eso, ¿tenía conciencia de que era una pirámide o seguía esta idea de que era un cerro? Es poco probable que no tuviera conciencia, Sí, pero lo que es cierto es que ya no existía el altar que había. Pues vamos a poder subir por lo menos una Bueno, parte. pues aquí quisiera agradecer mucho a Ramiro el que esté con nosotros y quisiera que viniera Marta Sánchez para que nos platicara un poco sobre todas estas estructuras arqueológicas que se Ramiro, encuentran a lo muchísimas largo del gracias. sitio. No, gracias, Beca. Muchísimas gracias. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Pues Marta, al venir caminando nos vimos un complejo de plazas, la sombra de un centro ceremonial que contó con una serie de plazas a su alrededor. ¿Y cuál es la explicación de eso? Así es, lo que acaban de ver en la entrada se le nombró Sala Roja, que en realidad es una estructura arquitectónica llamada sala con columnas, fue muy típica de la cultura tolteca. Esta estructura que acaban de ver es de muy reciente exploración, justo en el año 2020 se hace una nueva infraestructura, con la cual está viendo aquí a mi derecha, izquierda de ustedes este nuevo edificio y todo el sendero. En el inter de este proyecto pues se encontró a muy escaso tamaño o el subsuelo, una representación de esta sala con columnas, pero pues estamos viendo solo los vestigios.
¿sí? Estas salas con columnas eran como largos pasillos con columnas que sostenían un techo. La intención de esta estructura era que adentro había altares, y los altares servían para colocar las ofrendas cotidianas que depositaban no solo los que vivían en este espacio, sino las personas que venían de distintos puntos de Mesoamérica y visitaban este espacio sagrado. Solo para tener un poco más de contexto, ¿cuál es la importancia o por qué más bien se da la importancia de esto como un sitio ceremonial regional? O sea, ¿qué es lo que hacía que toda esta gente viniera de distintas regiones a este lugar en particular? En especial todo viene del mito de origen tolteca, donde una fundación como este centro ceremonial o como el de Tula Hidalgo, Chichén Itzá, era porque este lugar era una réplica del lugar de origen de sus antepasados. ¿Qué debía ser este lugar de origen? En especial, mucha biodiversidad, agua. En este caso se cree que aquí había un manantial. Entonces, en este mito de origen se dice que era pues un paraíso, un lugar muy bonito, donde el dios Quetzalcóatl les dotó de una lengua, de sus dios patrono, de sus bultos sagrados. Y para hacerlo realidad, una realidad terrenal, que en este caso sería una tolan terrenal, debía cumplir con estos todos requisitos: mucha biodiversidad, mucho alimento, un dios patrono, que en este caso pues se han encontrado los vestigios, como ya lo mencionaron, de la diosa Itzpapal. Y entonces fueron importantes en cuanto a sacralidad y religiosidad, porque se parecía este lugar a ese lugar mítico, el lugar de sus antepasados y el lugar de veneración de sus dioses patronos. O sea, ¿sería como el Aztlán de los mexicas? Sí, sí. Sí, Comparándolo, yo creo que sí. Y entonces por ello es que este lugar se considera de igual importancia como Chichén Itzá, Tula Hidalgo o Tututepec en la zona de la Huasteca de Oaxaca. Ajá, de Oaxaca. Muy bien. Eso explica entonces la existencia de estas plazas. ¿Cómo era el lugar que estamos visitando? Pues se dice que llegó a tener una extensión de 25 hectáreas a la redonda. Actualmente el INAH protege 16 hectáreas, de las cuales no todo está explorado. Lo que vamos a enseguida visitar es la investigación que hizo el arqueólogo por más de 28 años. Suponemos que hay más estructuras ocultas, otras más que se perdieron por el tiempo. Por la urbanización también, Así ¿no? es. ¿Qué otra cosa habrá perdido o anda extraviada? Yo creo que mucho de la escultura típica tolteca, uno de ellos es el famoso chacmol, que fue bautizado en los 1887 por un explorador extranjero. Pero sabemos que aquí en el cerrito está una evidencia, un documento de 1777, donde está dibujada un chacmol antes de esa exploración. Lamentablemente aquí no lo bautizaron, fue el franciscano Agustín de Morfi, pero entre esa y otras esculturas se perdieron por completo. Los fragmentos que el arqueólogo logró rescatar pues están en exhibición en el Museo de Sitio. De Daniel Valencia. Ajá, pero debimos haber tenido atlantes, allá como los gigantes de Tula. Ajá, mucha escultura en piedra. Eso sí, lo que vamos a ver mucho aquí son los famosos coronamientos, ¿no? Que fue un estilo típico de la cultura tolteca y que aquí en el cerrito están completamente restaurados. Eso sí los vamos a ver y los encontraron por mucha cantidad. Muy bien, ¿podemos empezar entonces a recorrer? Por favor, si son tan amables por este lado. Para ir conociendo este lugar. Ahorita en este sendero lo que podemos encontrar es el altar de obsidiana, así lo nombró el arqueólogo porque se encontraron muchas obsidianas enterradas como parte de la ofrenda constructiva. Posteriormente vamos a llegar a la Plaza de la Danza, en donde ahí se hacían las reuniones públicas, donde se hacían varias ceremonias, nos imaginamos en la época prehispánica, y después ese mismo sendero nos conduce a otra plaza que se llama la de las esculturas, en donde se encuentra otra plaza muy importante de reunión y un altar de cráneos. Es más o menos lo que... Este es el altar de obsidiana. Marta nos va a platicar un poquito sobre la importancia de esta estructura. Así es. Para el público, el turismo general, es la primera estructura que se van a encontrar, el altar de obsidianas. El nombre es debido al tipo de ofrenda constructiva que tienen. Era una forma de hacer un ritual dentro de la construcción de estos espacios para dejar de manera permanente una ofrenda de alto valor histórico para el momento. En este caso encontraron pedacería de objetos de obsidiana en su interior. Aquí
los restos o vestigios que vemos es únicamente la plataforma donde se desplantaba todo un cuarto. Enfrente se ve el acceso a las escalinatas, que se piensa que pues era una de las tantas entradas en este espacio sagrado. Entonces, de alguna manera se accesaba por aquí y tenía otra puerta hacia allá, ¿no? Okay. Para accesar al recinto esto de la sagrado. obsidiana habla de una relación con Teotihuacán, ¿no? El hecho de que se hubieran encontrado tantas ofrendas. Sí, Daniel en realidad estuvo estudiando un poco la parte geográfica de este lugar para ver en dónde podían encontrar obsidianas, ¿no? Algo interesante es que aquí en Querétaro se han encontrado varios vestigios referentes a los teotihuacanos. Uno de ellos se encuentra en San Juan del Río y de hecho hay un altar con puntas de obsidiana, ¿no? Interesante, era como un lugar en donde llegaban de paso, pero como de aduana, digamos, ¿no? Tenían un control importante los teotihuacanos en este lugar, en esta región. ¿Se sabe si había unas zonas habitacionales? Sí, justo. Es muy curioso cómo se dispersaban los asentamientos aquí porque no estaban muy cerca. Aquí, por ejemplo, les puedo mencionar 3 que en algún momento se unieron a este nuevo orden político. Uno es Santa Bárbara, Valvanera y La Negreta, ¿no? Del lado sur. De alguna manera se dice que el gobernante en turno respetó como las etnias en este espacio porque curiosamente los vestigios típicos de la cultura tolteca solo los vamos a encontrar aquí, en el centro ceremonial, y los de allá, los lugares que les menciono, conservaron como su estilo muy local, pero eran solo unidades habitacionales. No pirámides, no grandes residenciales, vestigios, ¿no? Habitacionales. Algo interesante que quisiera comentar en este momento, porque aquí tenemos una evidencia, es que a lo largo del recorrido tenemos una serie de señaléticas que nos hablan sobre diferentes especies vegetales que tenemos, que es algo que a la gente se le hace muy interesante de conocer, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí tenemos un gran garambullo, así hay garambullos muy antiguos, no podemos decir que desde la época prehispánica. Tuvimos oportunidad de probar el fruto en Tula, ¿no? Le sale un fruto negro, muy dulce. Pues aquí tenemos una tuna con una fruta, ¿no? Lo importante y lo que le recomendamos a los visitantes, y quisiera hacer hincapié, es que les pedimos que por favor no corten los frutos, no corten las ramas, porque tenemos una gran fauna que se alimenta de este tipo de frutos, ¿no? Entonces, por eso... Pero es interesante que lo conserven también como reserva ecológica, porque también creo que nos ayuda a entender el entorno en el que estas culturas habitan. Exacto. De hecho, los grupos prehispánicos tenían mucho respeto por este tipo de especies, animales y vegetales, y de hecho hay mucho simbolismo alrededor de muchas de ellas. Y bueno, estábamos comentando, Marta, de esta parte habitacional, ¿no? Ahorita estabas comentando que había algunos asentamientos en lo que es Santa Bárbara, La Negreta, y lo que sería... Valvanera. Y todos venían aquí a rendir. Así es. Pero también tenemos algunos otros asentamientos del lado norte, donde se encuentra Pie de Gallo, Jurica, La Joya Navarreta, ¿no? En donde, bueno, se dice que en Querétaro hay más de 1,300 asentamientos arqueológicos, ¿no? Nada más para tomar eso en consideración. En este breve ascenso que vamos realizando, ¿qué había a los lados? ¿Hay vestigio de algún tipo de construcciones? Plataformas de nivelación, que ya podemos para eso sentir estaban empleados. la subidita, ¿no? Porque el basamento principal se construyó encima de un cerro natural. Sí. Entonces había de que origen construir, volcánico, ¿no? Sí, entonces había que construir plataformas para nivelar el terreno. De hecho, ahorita vamos a subir por una de ellas. Esta gran plaza. O sea, estaba, digamos, como con terrazas. Exacto. Esa plataforma es original. Los escalones se hicieron para que la gente pudiera acceder a la Plaza de la Danza. Pero esta plataforma tiene más de 120 metros, ¿verdad? ¿Cuántos palacios, templos han identificado? Pues está el altar de obsidiana, lo que sería los 4 altares de la cara oriente y norte, lo que sería el basamento piramidal y lo que sería la sala roja. Esos son los que adentro están de la zona arqueológica. Esto es en 25 años de excavaciones, sí. de trabajo. Daniel sí pudo visualizar que en los terrenos que están alrededor de la zona se encuentran algunas otras plazas. Ya no hay evidencia de estos altares debido a que muchos fueron campos de cultivo. Entonces la gente al momento de querer cultivar dijo, ay, pues hay un cerrito, me lo voy a echar. Claro. Pero no era un cerrito, no era una estructura prehispánica. De hecho, a la entrada, si se pueden dar cuenta, hay un gran
gran cerro de cascajo. Sí. En realidad eso es parte del altar de la Sala Roja, ¿no? Esas construcciones. Entonces, a lo largo del recorrido nos encontramos muchísimos bancos de piedra que fueron los que se fueron sacando y porque no pudieron reconstruirlos, están completamente destruidos, ¿no? Pero sí son piedras de época. Lo que llama la atención aquí ya de estas plataformas es la piedra, que no son estos bloques que estamos quizá acostumbrados a ver en otros sitios, bloques cuadrados, pero también es piedra volcánica, ¿no? Sí. Sí, este sistema de lajas, pero parece que estaba recubierto y pintado. Estaban recubiertas y pintadas, ¿no? Son como 3 capas, ¿no? Primero es como la base, en donde está la piedra volcánica y otro tipo de piedras. Después viene lo que sería un recubrimiento de piedra laja y posteriormente es el estuco. Todavía hay algunas evidencias de estuco que les vamos Pero a esto que mostrar. estamos viendo es totalmente original. Sí, totalmente original. Sí, lo único que se reconstruyó fue este camino para poder, que la gente accediera a las plazas. Es la huella de los toltecas, ¿verdad? Sí. Y bueno, vinieron en una época muy generosa donde el agua hace que esto sea verde, verdaderamente verde y rico. Eso nos causa un poco de conflicto en cuanto a la poda que hay que hacer, pero no obstante, gracias a las alianzas que hemos establecido con gobierno del estado, del municipio y del mismo INAH es que podemos tener este mantenimiento del sitio. Esto es ya una plaza donde Sí. estamos. Este espacio le llamamos la Plaza de la Danza, pero no porque danzaran aquí los toltecas. Resulta que fue un lugar que se fue haciendo plano con el transcurso del tiempo. El arqueólogo pudo encontrar todavía algunos cimientos. Aquí debieron haber estado más espacios cerrados, más pasillos. Sin embargo, con el tiempo quedó como una explanada. Ese nombre se le da a partir de que aquí, ya en la época colonial, se veneró a una virgen llamada El Pueblito actualmente y estuvo aquí por más de 82 años a partir de 1632. ¿Permaneció en este lugar? ¿Dónde? Así ¿Allá es. arriba? No sabemos exactamente dónde, debió haber tenido una ermita, un nicho, hasta la actualidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que en este espacio pues hacían las festividades propias de febrero. Actualmente se hacen 2 festividades, una en febrero y otra en octubre. Y Aquí era el lugar de veneración de la Virgen del Aquí se Pueblo. realizaban una Las serie de fiestas danzas y patronales. fiestas. Venían con comida y con música y hacían toda Actualmente esta las fiesta. danzas Bueno, típicas se llaman la muerte del soldado y la batalla del moro. Y por eso le quedó La Plaza de las Danzas. De por las hecho, fiestas fue nombrada generala 2 veces la Virgen Así del, es, a del nivel Pueblito, ¿no? diócesis. Tomás Mejía la nombró generala y creo que en tiempos de la independencia, nos lo comentaban en el Museo Regional, fue el estandarte de los realistas. Así es. Y después todavía vino Iturbide y se le hincó y le entregó su espada. Pero ya no sé si el santuario estaba en 1821 aquí o ya lo habían movido hacia otro lugar. La Virgen tuvo 3 espacios. Uno primero en esta zona. Las últimas exploraciones de Daniel Valencia en la cara sur testimonian una serie de nichos en donde probablemente pudo haber estado la Virgen. Posterior a eso la llevaron hacia lo que sería el centro de la población de Corregidora y la pusieron en una capillita muy sencilla. La capilla todavía existe. Posteriormente crearon, estaba la iglesia de San Francisco Galileo, ahí se colocó hasta que crearon su santuario, ¿no? Que es donde ahora, Donde pues, se donde mayormente. Sí, leía yo que Iturbide vino, se le hincó y le entregó su espada. Sí, es una virgen con mucha presencia. Además es una virgen peregrina. Sale de aquí de Corregidora hasta la ciudad de Querétaro y visita diferentes iglesias, como puede ser la catedral, como puede ser San Francisco, como puede ser San Agustín, como puede ser visita la mayoría de las iglesias. Y lo importante que son los avances en las técnicas de restauración, porque hace, no sé, en los 80s, en los 90s, le iban a hacer una reparación, que se le había caído un trozo de pintura y vieron que la habían repintado, que tenía una pintura que no era la suya y pudieron quitarla para encontrar la pintura original de 1632 y volverla, o sea, como hoy la vemos, es como originalmente fue hecha por este padre Gallegos. Sí, exacto. La Virgen del Pueblito, la original, se encuentra en el santuario. La Virgen peregrina es una reproducción de la Virgen. De hecho, hay varias reproducciones de la Virgen. Y lo interesante es el fervor que tiene la población de Corregidora alrededor de la Virgen. Mandan a hacer bellas caudas
llenas de joyería y bueno, luego son exhibidas en exposiciones o en sus mismos eventos. Cada lustro viene la población de Corregidora al sitio, es decir, todavía estamos abiertos a que la gente pueda realizar cierto tipo de rituales. De hecho, nos tocó el año pasado recibir a la Virgen y fue una fiesta muy emotiva porque es una peregrinación que hace toda la población por la calle de Hidalgo, entran por Don Bosco y acceden hasta esta plaza, ¿no? Y aquí hay como fue durante siglos. Vemos sí. como restos, Marta, de algunas edificaciones, ¿no? Con la huella de esto nos habla de que fue una plaza cerrada. Sí, aquí había espacios cerrados, ¿no? Lo que sí ahorita tenemos aquí a su lado izquierdo son más restos de las salas con columnas, de las que ya habíamos hablado, que tenían una plaza pública, y donde generalmente había más altares para dejar las ofrendas. Se hace fantástico, un edificio con una plaza, con plazas para para todos lados que dan a otros edificios con otras plazas. Sí. O sea, es algo muy extraño, ¿no? Interesante. Pero lo podemos ver mucho mejor si nos vamos hacia este lado sur de lo que es el basamento. En este pasillo vamos a recorrer uno de los altares, de los 4 altares, y que se encuentra en el lado oriente, y de este es el lado sur, que son los vestigios que encontró Daniel en el 2005, en estas diferentes etapas de construcción. Aquí hay que decir que este espacio hacía una forma como de escuadra, es decir, actualmente podemos pasar por aquí. En el tiempo prehispánico la escuadra comenzaba en esta esquina de la cara sur y daba hacia ese lado, así como una escuadra, como una L, porque la sala con columnas tenía continuidad, era aquí y hacia allá. Aquí lo que encontraron fue un altar que debe haber sido un espacio privado, ¿no? Porque había espacios públicos y espacios privados, entonces este sería un espacio privado. Ahí se encontró un altar y lo que también encontraron fueron vestigios de braseros que eran cerámica de 1 metro de altura que servía para depositar las ofrendas. Es decir, había varias formas de poner ofrendas. Una, encima de los altares para cubrir los rituales propios de, según lo marcaba el ritual agrícola. Otro era quemar ofrendas dentro de estos braseros o ofrendar copal en los ahumadores. Entonces, justo aquí estamos viendo lo que quedó, lo de la sala con columnas, que en realidad solo sobrevivieron los 4 altares, del cual el más conservado es el de aquel lado, final, sí. Ese primero. Todavía tiene los restos de estucos y la decoración con piedra de cantera. El más destruido, pues lo podemos ver aquí, son los 2 del medio, que esa era la forma de constructiva, ¿no? Rellenar el espacio con piedra de basalto, piedra calizas, y venía un recubrimiento con cantera y después el recubrimiento de estuco, que todavía lo podemos observar. Entonces aquí... Sí nos da una idea de los materiales, ¿no? Sí. Y si ven, esos círculos es donde se encontraban las columnas que sostenían los techos. Sí. Y de hecho Daniel encontró varios fogones en donde todavía había restos materiales. ¿Como estos? ¿Esto es para las columnas? No, ese es para las columnas. Aquel es el fogón. Y ahí es donde ha encontrado algunos restos que se han mandado a estudio. Y también en la parte, bueno, desde aquí se aprecia muy bien la estructura de aquella sala. Al parecer allá había un cuarto en donde se podrían haber hecho ceremonias de oración, ¿no? Por ejemplo, para los guerreros cuando iban a combate. Y aquí pueden ver los vestigios de las escalinatas originales. Eran escalinatas muy anchas. Aquí las podemos ver aquí y en esa otra parte de la sala con columnas. Y esta plaza sí era un espacio cerrado, es decir, había solo un acceso y una salida. De aquí no podías accesar a otro espacio. Entonces, estos altares servían para las ofrendas cotidianas. ¿No se han encontrado indicios de qué pudo haber en estos altares? ¿Qué deidades o...? Se han encontrado los restos de los coronamientos, por ejemplo. Eso es como muy evidente, ¿no? Y encontró Daniel algunos restos de algunos dioses, pero como ofrendas funerarias. En realidad, ni siquiera la diosa Izpapalot que se le encontró, en este tipo de saqueos, ese es el problema de este tipo de espacios, la diosa Izpapalot terminó en algún otro lugar y fue entregada al Museo Regional de Querétaro en custodia. Sí. Entonces Daniel, cuando empieza a construir la historia de este sitio, pues hace referencia a la importancia de Izpapalot dentro de esta
mito que nos comentaba Marta, y pues se entiende que puede ser que la diosa Papaloya haya sido adorada en esta región. También qué tipo de ofrendas encontró el arqueólogo Daniel, principalmente malacates, que era un objeto donde las mujeres torcían el hilo de algodón. Los encontró de muchos materiales, de barro, de concha, de piedra, objetos de concha, de caracol de mar, objetos muy pequeños de barro, ¿no?, depositados aquí como ofrenda. Obviamente no se quemaron porque son materiales no perecederos, pero en su mayoría fueron en este contexto. Y por esos objetos Daniel pudo trazar las rutas de donde provenían estos objetos que, como mencionamos, podían venir del norte, del sur, del Golfo o del Pacífico. Pues sí, nos habla de la importancia que tuvo este centro, ¿no? Así es. ¿Cómo cuántos años tendrán estos? Me impresiona la tamaño. forma del... Justamente es lo que hemos querido saber, porque es impresionante, en especial ¿no? la cantidad de nudos que tiene, los nudos, y el tronco. Es uno de los árboles más queridos en este lugar, ¿no? Además llama, de que, además. Sí, hace una sombra espectacular, Ajá. ¿no? Y ¿pero cuántos puede tener siglos? Yo creo. No, siglos menos, no. 50, 60 años. ¿Tampoco? ¿Qué es lo que Sí. duran estas cactáceas? Generalmente su peso se va ladeando y solito Se caen. se va a caer, ¿no? Pero duran aproximadamente 50 o 60 años. Muy bien. Este sí ya es muy antiguo. ¿Por dónde vamos a continuar? Por este lado, Por por acá. favor, si son tan amables. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos.
Bueno, esta es una vista muy espectacular del basamento piramidal porque nos permite ver la cara sur y la cara oriente, ¿no? Y podemos ver pues los avances en la investigación. Debido a la construcción del fortín se hizo ese talud para sostener el fortín y por lo tanto la escalinata se perdió, ¿no? De este lado los derrumbes, bueno, también vemos la serie de derrumbes que se dieron y en el 2022 el arqueólogo trató de continuar con la conservación de esta cara sur y pues solamente llegó hasta la mitad, digamos, en la escalinata, ¿no? Yo de verdad me muero de ganas de saber qué pensó esta familia. Es decir, vamos a levantar arriba de donde estuvo pues el de un cue, cerro. ¿cómo le llaman? ¿El Gran Cue? El Gran Cue le llaman. Y además Pues, con aire, le dio un aire como gótico a las Sí. ventanas. Y todo. Pues tiene una situación como militar, es un fortín, ¿no? La palabra lo dice, es como, todo el mundo dice, y desde ahí disparaban, y desde ahí, pues no, en realidad así quiso hacerlo. Pero es interesante porque pues ya es también un edificio histórico, ¿no? Por eso es que no se puede quitar Entonces, pues, también. Del 19 es, ya ¿verdad? se vuelve parte de la historia Del del sitio. 18. Del 18. Bueno, finales del 19, ¿verdad? 1887 para ser Sí. exactos, sí. 800, no, ya finales del 19. Finales del 19. Así como ustedes lo mencionan, es patrimonio histórico. Entonces no podemos quitarlo, es parte de la historia de este lugar y bueno, ahí quedó. Bueno, le para da la un historia. sello muy particular. Sí, sí. Pero habla de una historia delirante, de verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, también eso le da la configuración al cerrito, ¿no? Tener la mitad de la pirámide cubierta, como su nombre lo dice, la parte oriente y lo que sería la norte está recubierta con la masa vegetal que podemos ver en esta área. Ahora, ¿cuál era la cara principal? Es decir, cuando se realizaban ceremonias, ¿por dónde entraba la gente? En realidad parece que las 4 caras eran importantes. Ok. ¿No? Daniel pensó que era esta cara, pero al momento que encontró los vestigios de este lado y los de aquel lado, dijo, pues no, era un centro que estaba Entonces, con para 4 entender, entradas. las 4 caras daban a plazas. Ajá, exacto, pero están perdidas lo que sería la cara poniente y la cara norte. Eso. ¿Por qué se perdió? ¿Por urbanización? Por la urbanización. Porque nos decías de los campos de cultivo, ¿no? Exacto, o sea, de hecho la hacienda está justo en ya. esta cara. ¿Y la otra? Pues eran campos de cultivo. Campos de cultivo. Sí. Y bueno, este es el último elemento constructivo que se encuentra en la zona arqueológica a visita pública y es el altar de los cráneos. Es un altar muy pequeñito con 4 entradas y algo importante de este espacio es que se encontraron cerca de 50 cráneos de individuos y uno de mujer, ¿no? Estos individuos se presume que eran grandes guerreros y la mujer era una mujer que murió en el parto, ¿no? Y que siempre eran consideradas como grandes guerreras. Este altar debió haber cerrado esta plaza. Ajá, suponemos que esta era como la esquina. Debió haber sido una entrada, una única entrada, para entrar obviamente y salir. Pero aquí otra vez vemos una ofrenda muy particular, es una ofrenda constructiva, cráneos de diferentes individuos, hombres y mujeres, más o menos de 18 a 39 años de edad aproximadamente. Y como dijo Clau, pues pertenecían a gente de la nobleza, tal vez guerreros, mujeres nobles, y en ese contexto se encontró esta ofrenda constructiva, que en realidad no fue una muerte colectiva, no un sacrificio colectivo, No fue un sacrificio. ¿no? Sino fueron exprofeso Como una ofrenda. Llevados a ese colocados, ¿no? Para un ritual en especial, un hecho, acontecimiento histórico que ocurrió en este momento y quedaron ahí ya de manera permanente para pues su población, ¿no? Para ser Qué recordados. misterio, ¿no? Ahora, O sea, los niños héroes de... Como un No, monumento. o sea, hicieron un monumento, exactamente, comparativa, sí sería un monumento. Pero era, digamos, para entender, como un tipo zompantli o era otro tipo de ofrenda. Nos dicen que pudo haber sido el preámbulo a los zompantlis que después ya fueron realizados por los aztecas. Sí puede ser considerada así. Ajá. Muy bien. Pues aquí se termina el recorrido público para las gentes, bueno, las personas que nos visitan, pero si gustan podemos hacer un ascenso para que el público que está viendo el foco pues pueda Más conocer. o menos tengo una idea de cómo se ve desde arriba, etcétera. Y creo que es importante para que ustedes identifiquen dónde se encontraban estos asentamientos habitacionales de los que les referimos en la parte baja de la zona. Pues ¿Les muchísimas parece? gracias, Claudia. Vamos Muy para allá. bien.
Bueno, pues venimos ascendiendo a lo que sería la plataforma del basamento piramidal para que puedan darse cuenta de la ubicación de la iglesia de San Francisco. Ese es el santuario. De Ambanica y el santuario de la Virgen del Pueblito. Podemos ver dos juegos de cúpulas. La primera cúpula es la del santuario y la segunda es la de la iglesia de San Francisco Ambanica. Ok, Ambanica era la referencia originalmente a esto, porque es una palabra otomí que significa Templo alto. en lo alto del cerro. Templo alto. O en lo alto del cerro, así es. Y que bueno, después fue la parroquia de San Francisco Galileo, cuando ya la Virgen del Pueblito se venera aquí en este espacio. Ese sería el segundo o el tercer lugar donde estuvo. El segundo lugar, el templo de San Francisco Galileo actualmente, y el tercero, el santuario. Muy bien. El primer espacio que posiblemente pudo haber albergado la imagen de la Virgen del Pueblito son estos restos de vestigios que encontró Daniel Valencia en 2022. Exacto, porque no son prehispánicos, eso sí, No, sí. claro que no. Parece una ábside como una capilla. Exacto, si gusta. Pudo haber un templo aquí originalmente, una pequeña capilla, ¿no? Digo, en los tiempos coloniales. Sí, claro, una ermita, una capilla, sí pudo haber estado, así es. Para el arqueólogo Daniel Valencia fue sorprendente encontrar estos vestigios porque pensaba que se encontraban en la cara oriente. Nunca imaginó que en la cara sur, pero en la oriente nunca encontró nada, ¿no? Entonces, conforme fue haciendo el rescate... ¿Por qué tenía que ser en la cara oriente? ¿Por el sol? ¿Por algo ritual? Normalmente los templos católicos están orientados Así es, hacia todo oriente bien. para estar orientados hacia Jerusalén. Así. Quizá por eso, ¿no? Quizás por eso. De hecho, Pero esto está hacia el sur, ¿no? la catedral de Este la es Ciudad el de México sur, es la única. el oriente, el poniente, norte Pero y sur. este está Esto orientado hacia el sur. Sí, esa hipótesis no aplica en No este aplica, lugar. no, pero además, ¿por qué pensaría él en el oriente? Pues seguramente por lo que dice Beca, por el principio que dice Beca, pudo haberlo pensado, ¿no? Y sobre todo a lo mejor por el tipo de... Es que allá hay un cerro, si gustan verlo, es el Cerro Gordo. Ahí también se encontraron vestigios arqueológicos en la parte superior de ese cerro. El cerro, muchos dicen, ¿también es una zona arqueológica? No es un paramento, no. Pero en la parte alta sí se encontraron vestigios arqueológicos. Por eso Daniel le da mucha importancia a la cara oriente. Muy bien, ¿por dónde podemos...? Muy bien, continuamos de este ¿Por lado, acá? por favor. Sí. Y bueno, ahorita estamos justamente en la parte más alta de lo que es el basamento piramidal. Aquí podemos ver la construcción del fortín. Esta construcción colonial que se dio en el 1887, ¿verdad? Por parte del hacendado de la región, que era Fernández de Jauregui, ¿no? En la parte de ascenso pudimos ver a un costado el casco de la hacienda, que ahora es el centro del municipio, ¿no? De atención municipal. Y bueno, la intención de subir a esta área no es porque los visitantes lo puedan hacer, sino para poder dimensionar claro. estos otros asentamientos de los que les hacíamos referencia en la parte baja del basamento. ¿Por qué no nos acercamos para darnos una idea Claro, adelante por de aquí, cómo por es el favor. interior del fortín que se levantó aquí a finales del siglo XIX? En el fortín había como varias habitaciones. Seguramente había una salita, algunas recámaras y se han encontrado vestigios de lo que eran algunos baños. Y bueno, aquí se ve el paso del tiempo y el uso de los diferentes visitantes que llegaron a venir, Sí. ¿no? Cuando sí estaba abierto, ¿no? Cuando Estuvo no abandonado, estaba abierto, pues. estuvo Me abandonado. imagino Realmente que antes era- del 2000 cualquiera subía. todo mundo subía, ¿no? Era el área de campo de todo Querétaro. Mucha gente del centro de Querétaro y del pueblito venían a hacer días de campo. Claro, como les comentaba. Y pues por eso es que tenemos y encontramos algo de graffiti contemporáneo. Ahora sí rompe, digamos, definitivamente, pero también le da esta imagen tan particular que tiene el cerrito, ¿no? Exacto. Como decíamos, ya Y se aquí están los miradores Así es. estos que tenía que le daban el aspecto de una fortaleza militar, ¿no? Como Claro, de Como un hecho están puesto los de- espacios por donde se podía meter la escopeta, La escopeta para tirarle, tirar, o el arma, sí. el cabuz, exacto.
Pero bueno, los ventanales nos permiten a algunos pocos apreciar esta belleza que es el municipio de Corregidora y pues lo que es el estado de Querétaro, ¿no? Que ya está ampliamente urbanizado. Y en este otro espacio vamos a ver donde se localizaba la cocina, ¿sí? Porque pues vamos a ver dónde se colocaban las alacenas. Aquí están algunas ranuras, colocar alacenas, lo que era el fogón. Pues y sí. seguramente en este espacio era donde almacenaban, ¿no? Los granos, sus alimentos. etcétera. Muy bien, pues yo creo que con esto estamos llegando al final de nuestro recorrido. Nos hemos hecho una idea bastante completa del viaje del Cerrito a través de los siglos. Así es. Que es un lugar muy conocido, es un lugar poco visitado, es un lugar de conocimiento solamente regional, digamos. No, quisiera comentarles que desde que se abrió el Museo de Sitio, bueno, en el año 2018 la zona recibió 38,000 personas. Ya para el 2019 llegamos hasta 78,000 personas. Eso quiere decir que hubo un crecimiento de más del 50% gracias a la difusión que se hizo en torno del Museo de Sitio. Y pues actualmente el año pasado recibimos 79,000 personas, o sea, no hemos perdido la atención. Ya nos visitaron de los 5 continentes, tenemos evidencias. Han venido de África, de Australia, de Europa, de lo que sería Asia, ¿no? Y pues nos han visitado muchas personas de todo el país. Principalmente, bueno, es importante saber que viene la gente de Corregidora a visitar el sitio, así como la gente de Querétaro, que siempre lo presumen con sus familiares. Tenemos visitantes asiduos que hemos visto más de 2 veces al año, ¿no? En estas visitas. Y bueno, pues no solamente está la Peña de Bernal, no solamente están los Arcos, también se encuentra ya ahora la zona arqueológica del Cerrito para el disfrute. La ciudad de Querétaro y sus alrededores como un espacio colonial, pero pues se nos olvida que también hay una riqueza arqueológica. Sí, Que bueno. cada vez se descubre mayor, ¿no? Así es. Incluso más antigua que la de la zona de los valles centrales propiamente, ¿no? Exacto. ¿Cómo te Muchísimas agradezco, gracias Claudia? por su Marta, visita. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Bienvenido. Espero que haya, gracias Beca. Gracias, Héctor. Espero que haya disfrutado este recorrido, este interesantísimo recorrido. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.